La pregunta de investigación. ¿Cómo formularla correctamente? Bienvenido a la semana 3. En esta semana vas a trabajar la pregunta de investigación. El título es el nombre del proyecto y la pregunta es el motor que lo mueve. La pregunta te ayuda a mantener el enfoque, evita que te desvíes hacia otros temas y te obliga a delimitar lo que realmente investigarás. En términos prácticos, una pregunta bien formulada guía el resto de las decisiones. De ella se derivan los objetivos, se define si es necesario plantear hipótesis, se selecciona el enfoque y se eligen instrumentos para obtener información. A lo largo de este video, aprenderás cómo debe redactarse una pregunta de investigación, qué elementos tiene que incluir, qué características debe cumplir para ser investigable, qué tipos de preguntas son más frecuentes y cuáles son los errores que debes evitar. Al finalizar, podrás escribir una pregunta delimitada, coherente con tu título y lista para convertirse en la base de tu proyecto. Una pregunta de investigación es una interrogante que expresa con claridad qué deseas conocer o explicar acerca del problema educativo. No es una frase general ni una opinión. Es una pregunta que se puede responder a través de un proceso de investigación y con base en datos. Para que una pregunta cumpla su función, debe indicar el fenómeno o variable principal, es decir, ¿qué aspecto educativo vas a estudiar? Segundo, debe indicar la población o sujetos de estudio. Este detalle evita que el proyecto se vuelva demasiado amplio. Tercero, debe indicar el contexto, el lugar o la modalidad donde ocurre el problema. En resumen, una pregunta bien formulada describe con precisión qué estudiarás, en quiénes y en qué contexto. El primer criterio para medir la calidad de la pregunta es la claridad. Debe entenderse de inmediato, sin ser enredado o ambiguo. El segundo criterio es la especificidad. La pregunta debe acotarse a un fenómeno concreto. El tercer criterio es viabilidad. Debes poder responderla en el tiempo y con los recursos disponibles. El cuarto criterio es que sea respondible con datos, mediante información obtenida con instrumentos como encuestas, observación o revisión documental. Por eso debes evitar preguntas basadas en juicios morales o valoraciones, como ¿por qué los docentes deberían enseñar mejor? Porque eso no se responde con datos, sino con opiniones. Otro punto importante, evita preguntas que ya traen la respuesta incluida, o preguntas que buscan demostrar algo desde el inicio. Si cumples estos criterios, tu pregunta podrá guiar un proyecto ordenado y coherente. Existen diferentes tipos de preguntas de investigación. Un primer tipo es la pregunta descriptiva. Busca identificar características, describir una situación o reconocer factores. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores asociados al ausentismo escolar en estudiantes de secundaria? Un segundo tipo es la pregunta relacional. Busca establecer relación entre dos variables o fenómenos. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de primer cuatrimestre? Un tercer tipo es la pregunta de influencia o explicativa. Busca analizar el efecto de una variable sobre otra. Por ejemplo, ¿cómo influye la retroalimentación docente en la motivación académica de estudiantes universitarios? El tipo de pregunta que elijas debe coincidir con tu título y con el problema que seleccionaste en semanas anteriores. Ahora, revisemos errores frecuentes. Un error común es redactar preguntas demasiado amplias. Otro error es presentar el tema como si fuera una pregunta. Por ejemplo, la violencia escolar. Eso no es una pregunta, es un tema. Debe transformarse en interrogante. Un tercer error es incluir juicios de valor. Las palabras deberían, mejor, malo, convierten la pregunta en opinión. Un cuarto error es olvidar la población o el contexto, lo cual deja la pregunta incompleta. Para evitarlo, usa el checklist que te dejamos en la infografía de esta semana 3. Si tu respuesta es sí en todos los puntos, tu pregunta ya tiene buena calidad. La meta de esta semana es redactar una pregunta de investigación clara y delimitada, coherente con el título de Semana 2 y con el problema identificado en Semana 1. Con esta pregunta, tu proyecto tiene dirección y puede avanzar hacia su justificación.